En el tranquilo pueblo de St. Mary Mead, cada susurro esconde un misterio. Y la señorita Marple siempre está escuchando. No olvides darle a me gusta, comentar y compartir desde donde estás viendo el vídeo. El pueblo de Little Wickham siempre se había enorgullecido de mantener las tradiciones inglesas adecuadas, lo que era precisamente porque el regreso de la señora Vivian Ashworth, después de 30 años en el extranjero, había causado tal revuelo, un agradable revuelo entre los residentes. La casa de té de medianoche, ubicada en ella mansión victoriana, reconvertida, conocida como Rosemere, ofrecía algo que desafiaba toda noción sensata de cuando el té debía servirse, pero lo hizo con tal elegancia y propiedad que incluso ella, mayoría de los aldeanos tradicionales, sintieron curiosidad. En esta particular tarde de octubre, mientras la niebla otoñal se aferraba a las ventanas pintadas de diamante y las farolas de gas parpadeaban a lo largo de los caminos del pueblo, 15 invitados cuidadosamente seleccionados se habían reunido para lo que la señora Ashworth había llamado misteriosamente su ceremonia de la luna de la cosecha, el Grand Salon du. Rosemere se había transformado en algo entre un elegante salón de té y un escenario teatral. C-O-N, alfombras persas esparcidas sobre pisos de roble pulido, pesadas cortinas de terciopelo que bloquean la noche y docenas de velas de cera de abejas que proyectan sombras danzantes sobre muebles antiguos, que habló de dinero antiguo y de secretos antiguos. La señorita Jane Marple, instalándose en un cómodo sillón orejero cerca de la chimenea con su tellido, observaba a la compañía reunida con la gentileza atención que tanto le había servido a lo largo de los años. Su sobrino, la esposa de Ramón, había insistido en la invitación. La trató con tanto entusiasmo que la negativa habría parecido de mala educación, aunque la señorita Marple sospechaba que había razones más profundas, C, corrientes en el trabajo que la mera cortesía social. La propia señora Ashworth era una figura impactante de unos 60 años, cabello plateado peinado hacia un elegante color brillante. Llevaba un vestido fluido de seda, color esmeralda, intenso, que parecía brillar a la luz de las velas. Se movía a través de sus invitados con gracia practicada, asegurándose de que las delicadas tazas de té de porcelana permanecieran llenas de su té de salón, especialmente mezclado. Y esa conversación fluyó tan suavemente como el moretón exótico que ella ha servido. Sin embargo, la señorita Marple detectó una corriente subyacente de tensión en la actitud de su anfitriona, una tirantez a su alrededor en ojos oscuros que sugerían que la velada tenía más importancia que el mero entretenimiento social. La lista de invitados en sí era intrigante. El doctor Marques Pienton, del pueblo. El médico se sentó bastante rígido en su silla, con su habitual actitud afable, junto a la cama. Emplazada por una era de agitación apenas disimulada, su esposa, Eleanor, una mujer, con manos nerviosas que constantemente se preocupaban por su collar de perlas, seguía mirando hacia la puerta como si contemplando la posibilidad de escapar. El señor Geoffrey Hartwell, el abogado local, se posicionó estratégicamente cerca de la chimenea. Sus rasgos afilados se volvieron aún más angulares por el parpadeo llamas, mientras que su esposa, Constance, mantenía el tipo de sonrisa brillante que hablaba de una larga práctica en ocultar pensamientos desagradables. Más intrigantes aún eran los invitados que la señorita Marple no reconocí de inmediato. Una joven con un cabello llamativo y un abrigo caro estaba sentada algo apartada de los demás. Sus ojos verdes escaneaban constantemente la habitación,
con lo que parecía ser interés profesional. La habían presentado como la señorita Diana Forrester, recientemente regresada de Londres, aunque su conexión con Little Wickham permaneció misteriosamente sin especificar. Un señor mayor, con un uniforme militar, el coronel Wetherf, mientras observaba su reloj de bolsillo, no dejaba de mirarlo con la precisión de un hombre acostumbrado a puntualidad, mientras una pareja de mediana edad, los Blackwood, los Sussereven, con urgencia uno al otro en la esquina, su conversación demasiado baja para ser escuchada, pero su lenguaje corporal sugería una profunda desacuerdo. A medida que avanzaba la noche y el té se hacía más fuerte, la señora Ashworth comenzó a tejer historias de sus años en Salón, cuentos de la vida en las plantaciones y la época colonial. Osidad que mantenía cautiva a su audiencia. Pero fue cuando empezó a hablar de memoria, de cosas enterradas y olvidadas. De verdad es que el tiempo no pudo disminuir, que la atmósfera en la habitación cambió palpablemente. Verá, dijo la señora Ashworth. Su voz adquirió una cualidad casi hipnótica, mientras volvía a llenar la adornada tetera de plata con su especial. Medianoche, M. Zikla. La distancia y el tiempo tienen una forma de aclarar las cosas maravillosamente. Parece desesperadamente importante cuando lo vives día a día. A menudo se desvanece en la nada, mientras que las cosas que pensabas insignificantes revelan su verdadero peso. He pasado 30 años pensando en Lile Wickham, sobre la gente que dejé atrás, sobre los pequeños dramas que se desarrollaban en los salones. El silencio que siguió estaba cargado de tensión tácita. La señorita Marple notó cómo varios invitados se habían quedado muy quietos, con las tazas de té suspendidas a medio camino de sus labios y los ojos fijos en su anfitriona Ken. Expresiones que iban desde la curiosidad educada hasta lo que parecía ser una alarma genuina. La mano del doctor Pitton temblaba casi imperceptiblemente mientras dejaba su taza, mientras la brillante sonrisa de la señora Hartwell vaciló por un momento antes de afirmándose con renovada determinación. Fue entonces cuando la señora Ashworth sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y anunció que los había invitado a todos allí esta noche para una reunión muy específica. Opósito. Dijo que tenía información bastante esclarecedora para compartir sobre ciertos acontecimientos ocurridos en Little Wickham hacía 3 décadas, eventos en los que algunas personas se esforzaron mucho, de hecho, para olvidar. Ellery Loge de Pie. En la esquina, acababa de comenzar su ritmo de campanadas a medianoche, cuando la señora Ashworth se disculpó para ir a buscar una botella especial de brandy a la biblioteca. Para aquellos que prefiero algo más fuerte que el té a estas horas, dijo con esa misma sonrisa enigmática, tengo una Jun Cognac excepcional que he estado guardando para el momento preciso. Habían pasado quizás 5 minutos, cuando un grito atravesó la atmósfera apacible del salón. Provenía de Anne dirección a la biblioteca, brusco y breve, seguido de un sonido que hizo que todas las personas en la sala se congelaran en el inconfundible estruendo de algo pesado cayendo al suelo. El doctor Petón estaba el primero en moverse. Su formación médica anuló cualquier incomodidad personal que pudiera haber sentido, pero incluso mientras se apresuraba hacia la puerta de la biblioteca, con varios otros detrás, la señorita Marple pudo ver por su expresión que ya era demasiado tarde. Encontraron a la señora Vivian Ashworth desplomada junto a su escritorio de caoba. La botella de coñac prometida se hizo añicos sobre la alfombra persa junto a ella. Su contenido ámbar, semezcal o N, algo mucho más oscuro que se extendía lentamente por el intrincado patrón. Su vestido esmeralda estaba arreglado con una precisión
casi teatral, como si hubiera sido cuidadosamente posada, y su rostro tenía una expresión de profunda sorpresa, más que dolor. El doctor Pion se arrodilló junto a su figura inmóvil, comprobando los signos vitales con eficiencia practicada, pero el conjunto sombrío de sus rasgos contaba la historia antes de que hablara. L. a ese palabras en voz alta. La señora Vivian Ashworth, que había regresado al Wickham con tan misteriosas propósito y un conocimiento tan peligroso, estaba muerto, mientras los invitados conmocionados se quedaban paralizados en la puerta. Los agudos ojos de la señorita Marple contemplaron la escena con silenciosa minuciosidad. La ventana de la biblioteca estaba ligeramente entreabierta, aunque el pestillo parecía seguro en un pequeño abrecartas plateado yacía sobre el escritorio. Su hoja brillaba a la luz de la lámpara. Lo más curioso de todo era que un libro de citas encuadernado en cuero, que estaba abierto junto al tintero, mostraba la fecha de hoy, con una sola entrada escrita en la elegante mano de la señora Ashworth. La verdad saldrá a la luz a medianoche en la casa de té de medianoche, que había prometido placeres tan exóticos. Había entregado en cambio los más tradicionales misterios ingleses. Un asesinato en una habitación cerrada en una casa de campo, con un grupo de sospechosos cuidadosamente seleccionados. Cada uno alberga secretos que alguien había estado dispuesto a matar para proteger. Señorita Marple cruzó las manos sobre su tejido y se preparó para escuchar con mucha atención todo lo que le dijeran se diría en las próximas horas. En su larga experiencia, lo más revelador, las verdades a menudo se decían inmediatamente después del shock, cuando las fachadas cuidadosamente construidas de la gente se desmoronó lo suficiente como para dejar que la realidad se viera. Las consecuencias inmediatas del descubrimiento de la señora Ashworth trajeron un caos controlado que habría sido casi teatral. Si las circunstancias hubieran sido menos sombrías, el doctor Pitten, habiendo confirmó lo que todos ya sospechaban, se levantó lentamente de al lado de la figura inmóvil. Su autoridad médica, cargando un peso inusual en la biblioteca, iluminada por las velas. El inspector Craddock llegó en cuestión de una hora. El médico lo citó por una llamada telefónica urgente a la comisaría de policía de Ashford. La señorita Marple reconoció al inspector de anteriores incidentes desafortunados en el distrito y encontró su presencia curiosamente tranquilizador. Mientras asumía el mando con eficiencia practicada en la biblioteca, fue sellada. Los invitados restantes confinados en el salón bajo supervisión policial, y él se inició un metódico proceso de interrogatorio preliminar. Sin embargo, incluso bajo el escrutinio oficial, la señorita Marple observó cómo cada persona procesó el impactante giro de los acontecimientos, sus fachadas sociales cuidadosamente mantenidas, comenzando a muestran grietas finas que revelan la verdad. Debajo, la señora Eleanor Pitten se había derrumbado en la silla más cercana, su delgado cuerpo temblando con lo que parecía ser una angustia genuina. «Simplemente no puedo creer que se haya ido», susurró repetidamente, con las manos nerviosas, agarrando un pañuelo de encaje. Después de todos estos años lejos, volver solo parece imposible. Su marido permaneció de pie a su lado, de forma protectora. Aunque la señorita Marple notó que su atención seguía desviándose hacia la puerta sellada de la biblioteca, con una expresión que sugería curiosidad profesional, pero también inquietud personal. Los Hartwell mantenían su compostura social con facilidad, aunque la perpetua actitud de la señora Constance Hartwell, la sonrisa había adquirido una cualidad frágil que la hacía más inquietante que tranquilizadora. Qué tragedia en lo que fue. Se suponía que iba a ser una velada encantadora. Murmuró a cualquiera que pudiera oírla. Pobre Vivian, debió haber sufrido algún tipo de ataque. Siempre fue bastante nerviosa, incluso de niña. Su esposo, Anne Jeffrey, asintió
con gravedad. Su formación jurídica era evidente en sus respuestas, cuidadosamente medidas a las preguntas del inspector Cratek. Preguntas, enfatizando lo bien que se veía la señora Ashworth cuando salió a buscar el brandy. La señorita Diane Forrester, la misteriosa joven de Londres, se había retirado a una silla de la esquina donde se sentó, con notable compostura, sus ojos verdes moviéndose constantemente entre los otros invitados, como si catalogara sus reacciones en él. Coronel Weatherth mantuvo su porte militar, a pesar de las circunstancias, mirando su reloj de bolsillo, C o N, la misma regularidad que había mostrado antes, mientras los Blackwood permanecían sentados en un silencio inusual. Su desacuerdo susurrados, anteriormente, aparentemente olvidados, ante preocupaciones más urgentes. Por la mañana, a pesar de lo avanzado de la hora del crimen y de los intentos del inspector por mantener la discreción, la noticia se había difundido en el pequeño Wickham con la inexorable eficiencia del chismorreo del pueblo. En la oficina de correos, la señora Tibet mantenía una conversación con a autoridad teatral, declarando a cualquiera que quisiera escucharla que era veneno en su propio té. Un final apropiado para una mujer que se quedaba despierta hasta muy tarde y hablaba de esqueletos en los armarios. Las teorías se multiplicaron a medida que se difundían. En la tienda de comestibles Green, el señor Green insistió, había sido el abrecartas, más limpio que un cuchillo, si me entiende. Mientras estaba en el abrazo de la corona y corazón, especulación centrada en motivos financieros y viejos rencores, cada teoría parecía revelar más sobre las propias ansiedades del orador que sobre el crimen en sí. De vuelta en Rose y Mary, mientras él a los invitados se les permitió una conversación limitada bajo supervisión policial. Sus propias teorías comenzaron a surgir con una precisión reveladora. La señora Hartwell susurró con urgencia sobre ese viejo escándalo, y como Viven había sido prácticamente invitando a alguien a silenciarla. El doctor Pitten ofreció una clínica evaluación de que el fallecido había sido claramente inestable, lo que trajo a colación antiguos historia, evitando cuidadosamente mencionar su propia agitación visible la noche anterior. El señor Jeffrey Artuella adoptó una postura de cansada resignación, sugiriendo que la señora Ashworth era una mujer con un pasado que había empujado a alguien demasiado lejos con sus revelaciones prometidas a la señorita. Diana Forrester observó con precisión distante que su anfitriona había sido una narradora que tal vez escribió a alguien en su narrativa que no apreciaba el papel. Incluso los usualmente reticentes Blackwood se emergían de su caparazón para sugerir que el asesinato fue un juicio relacionado con ese terrible asunto del orfanato F o Endos hace tantos años. Un escándalo así silenciado por ciertas familias prominentes. La señorita Marple continuó su tejiendo. Sus agujas hacían clic suavemente mientras absorbía cada palabra y gesto en cada teoría. Cada acusación susurrada revelaba menos sobre el verdadero asesino y más sobre las propias conexiones del orador con los secretos que la señora Ashworth había amenazado con exponer en el pueblo. No solo reaccionaba a un asesinato, sino a la resurrección violenta de su propio pasado, cuidadosamente enterrado. Ángel, inspector Cratek, regresó con las primeras luces del alba, trayendo consigo la eficiencia metódica que tanto le había servido en casos anteriores relacionados con la asistencia silenciosa de la señorita Marble. La encontró en la sala de estar con su Taido, los tiempos doblados junto a ella intactos, y su suave indagación sobre si la noche había dado algún resultado útil. Le recordó que sus preguntas nunca fueron meramente corteses, C o conversación.
Juntos, volvieron a visitar la biblioteca, donde se mezclaban los aromas del coñac. Y la cera de la vela aún flotaba en el aire fresco de la mañana. La mirada penetrante de la señorita Marple, se apetió detalles que le hablaban de una puesta en escena, cuidadosa, en lugar de violencia espontánea. Un hilo de seda verde atrapado en un rincón de un cajón tan fino que podría haber pasado completamente desapercibido. Un susurro de ceniza en el alféizar de la ventana, con olor a tabaco de pipa, sugiriendo que alguien había estado fumando. Cerca, a la ventana entreabierta, la agenda permaneció abierta en su siniestra entrada. Pero la señorita Marple notó una leve mancha de tinta azul en el borde del secante, como si alguien se hubiera inclinado demasiado al escribir. El interrogatorio del personal doméstico resultó esclarecedor, de maneras que las entrevistas policiales formales a menudo pasaban por alto a señora Blythe. El ama de llaves reveló que la señora Ashworth había hecho una llamada telefónica desde la biblioteca a las 10 antes de que llegaran los invitados. Llegó. La conversación había sido breve y aparentemente insatisfactoria, terminando con lo que la señora Blythe describió como una risa corta que no sonaba divertida en absoluto. La certeza de la ama de llaves sobre el momento y su evidente incomodidad al comentarlo sugerían que la llamada había sido sido lo suficientemente significativo como para perturbar los cuidadosos preparativos de la velada. Durante el interrogatorio formal de los invitados, la señorita Marple se colocó en un lugar donde podía observar tanto al funcionario procedimientos y los momentos de descuido entre entrevistas. La autoridad médica del Dr. Pitan parecía extrañamente disminuida esta mañana. Su confianza habitual fue reemplazada por explicaciones defensivas sobre tomar notas durante la noche. Sus manos, notó, tenían manchas tenues que podrían haber sido tinta, y el dolor de su esposa pareció cubierto por algo que parecía notablemente alivio, aun cuando la señora Pemberton afirmó que nunca habían sido particularmente cercanos al fallecido. Su respuesta llegó demasiado rápida, demasiado ensayado. Los Harchwell presentaron un frente unido de respetabilidad conmocionada, aunque despertó las sospechas de la señorita Marple. Precisamente por su perfección, su relato sincronizado de los acontecimientos de la noche coincidía con una precisión que sugería que N o table observación compartida o cuidadosa coordinación previa a la sonrisa perpetua de la señora Constance Harwell nunca vaciló, incluso cuando se hablaba de las trágicas circunstancias, mientras que la precisión legal de su marido parecía diseñada más para ocultar que para revelar. La señorita Diana Forrester demostró ser la más intrigante bajo escrutinio. Su compostura era profesional en lugar de sorprendida, y su afirmación de conocer a la señora Ashworth solo ligeramente a través de conocidos mutuos de Londres sonó falsa cuando Selamed entra su profundo conocimiento de la dinámica social del pequeño Wickham. Cuando se le presionó sobre su conexión con el difunto, su pausa fue casi imperceptible, pero la señorita Marple captó el breve destello de cálculo antes de la suave respuesta. El porte militar del coronel Weatherby seguía intacto. Parrow, su habitual control del reloj de bolsillo, se había vuelto compulsivo, y frenético. Los Blackwood, al ser interrogados por separado, proporcionaron a él el momento más revelador de la noche. Fue cuando la señora Blackwood se derrumbó por completo, sollozando por viejos pecados e inocentes niños. Los intentos desesperados de su marido por silenciarla solo empeoraron las cosas, sobre todo cuando él soltó algo sobre el dinero del orfanato antes de reprimirse a medida que avanzaba la mañana.
La señorita Marple empezó a percibir que no se trataba de un crimen pasional repentino, sino de la culminación de un juego de 30 años jugado con una paciencia mortal. Cada invitado la reacción sugería una familiaridad íntima con el escándalo que la señora Ashworth había estado viviendo. .am en Asaron. Con Exponent. Sin embargo, su silencio mantenido indicaba una conspiración de encubrimiento que había perdurado durante décadas. Lo más significativo es que ninguno de los invitados pareció realmente sorprendido por el asesinato en sí. Solo, por su momento y método, su conmoción parecía ser la reacción de personas que habían temido durante mucho tiempo. Tal podría llegar ese momento, en lugar del desconcierto de inocentes ante una violencia inesperada. La entrada de la agenda, la verdad, saldrá a la luz. Medianoche no era simplemente una nota, sino una declaración de guerra contra secretos cuidadosamente guardados. La señorita Marple cruzó las manos sobre su tejiendo y reflexionando sobre que en pueblos como Leto Wickham, el arma más letal a menudo no era el veneno ni la cuchilla, pero la verdad misma. Alguien entre estos invitados, cuidadosamente seleccionados, poseía un secreto que valía la pena matar para proteger, y 30 años de culpa enterrada, finalmente, estallaron en violencia. Por la tarde, el inspector Kretek había reunido lo que parecía ser un caso convincente contra el sospechoso más obvio en el examen médico preliminar. Sugirió envenenamiento. Específicamente, el patólogo del condado notó en secreto términos algo que dejó un ligero aroma a almendra. Debajo del aroma más pesado del coñacán, el cianuro se presentó como el probable culpable y, en una práctica de la aldea, Pocasla, gente poseía tanto el conocimiento como el acceso necesarios para una matanza tan precisa. El doctor Mark Spitten se encontró Vea yo un escrutinio cada vez más intenso, a medida que la evidencia se acumulaba con incómoda eficiencia. Él tenía, como el señor Thorne, el químico, confirmado con evidente importancia, recogió una pequeña cantidad de ácido proico apenas 2 días antes, la adquisición trimestral rutinaria para fines médicos legítimos. Insistió, se mantuvo bajo doble llave, y nunca se le acercó a situaciones domésticas. Sin embargo, la señora Bell reveló que el médico no había pasado por Rosemere poco antes de que comenzara la noche, aparentemente para preguntar sobre la salud de la señora Ashworth, pero permaneció en la sala de estar durante varios minutos, sin ser observado. El motivo, cuando emergió a través de un interrogatorio cuidadoso y de los chismes del pueblo, pintó un cuadro de ruina profesional, evitada por poco 3 décadas antes. La señora Tibet, en la oficina de correos, su discreción abandonada ante tal drama, reveló preocupaciones susurradas sobre el doctor Piton. Tratamiento de ciertos pacientes en el orfanato del pueblo. Nada probado, insistió, pero había preguntas sobre irregularidades en la medicación y muertes inexplicables entre los niños más vulnerables. El puesto de la señora Ashworth en la junta del orfanato le había dado acceso a los registros que otros prefirieron olvidar, y su abrupta salida hacia salón había coincidido sospechosamente con la sesión de todas las investigaciones. El inspector Kretek encontró la narrativa satisfactoriamente completo. Un médico respetado, cuyos delitos pasados habían sido enterrados a través del conveniente silencio del testigo principal, que ahora se enfrenta a la exposición a su regreso en el método. Le convenía, la experiencia era perfecta, la oportunidad estaba claramente establecida, y el motivo era tanto profesional como personal. De desesperación. El pueblo aceptó esta solución con visible alivio. Siempre pareció demasiado orgulloso. Ese Marcas, declaró la señora Tibet, mientras que el coronel Thorby
afirmó con una seguridad militar que los médicos reconocen un trabajo limpio cuando lo ven. Incluso los que suelen el circunspecto señor Jeffrey Harwell admitió tener sospechas desagradables sobre la participación médica, aunque su abogado, el entrenamiento le hizo expresar esos pensamientos con cuidado. Sin embargo, la señorita Marple se encontró preocupado por la pulcritud de esta conclusión. Sentado junto a la ventana de la sala de estar con mientras tejía, observó que los crímenes genuinos rara vez se presentaban con tanta claridad ante él. Doctor Potan, su comportamiento nervioso le pareció la reacción de un hombre con secretos, ciertamente, pero no necesariamente el secreto específico que había llevado al asesinato. Su atención se centró en detalles que parecía contradecir la narrativa obvia, la precisión teatral con la que la señora Ashworth había sido arreglada, la puesta en escena deliberada del drama de medianoche, la ventana abierta con su pestillo seguro. Todo sugería un cálculo más bien que el pánico. Lo más intrigante era que ese susurro de salpicadura perfumada en el alféizar de la ventana hablaba de cigarrillos mucho más exóticos que los que fumaría cualquier médico de pueblo. Había notado que la señorita Diana Forrester, C. Ya de plata, que aparecía y desaparecía con facilidad profesional. Y una vez capté el más leve aroma a violetas, cuando el luna joven se encontraba cerca de las puertas francesas. Además, el comportamiento colectivo de los demás invitados la inquietaban, en lugar de alivio por tener las sospechas centradas en otra parte. Varios parecían cada vez más agitada a la angustia de la señora. Eleanor Pitten parecía estar mezclada con sorpresa, más que la lealtad defensiva, mientras que el análisis anterior de Blackwood sobre niños inocentes y viejos pecados sugería su participación en el escándalo del orfanato era más profunda que el mero conocimiento. Cuando la señora Pitten proporcionó la información de su esposo coartada, afirmando que habían estado juntos durante toda la noche, excepto en los momentos en que todos corrían hacia la biblioteca. Sus palabras tenían la precisión desesperada de alguien que intenta convencerse a sí misma, tanto como al inspector. El propio doctor Pitton miró a su esposa con una gratitud forzada que apenas ocultaba su impaciencia, insistiendo con demasiada fuerza que la señora Ashworth había muerto a través de su propio aparato, es decir, su puesta en escena, mientras Craddock se preparaba para acompañar al médico a Ashford para un interrogatorio formal. La señorita Marple reflexionó que, si bien el doctor Pitton ciertamente poseía secretos que valía la pena proteger, la red de complicidad parecía extenderse mucho más allá de la mala conducta profesional de un hombre. El escándalo del orfanato, sea cual sea su veracidad, la naturaleza, aparentemente, había requerido el silencio y la cooperación de varias familias prominentes, haciendo que la SRAN, las revelaciones amenazantes de Ashworth, son peligrosas para más que el sospechoso obvio. Las ventanas, comentó suavemente, sin dirigirse a nadie en particular, a menudo parecen seu pleibo. Recuerdo una vez un canario que se escapó. Qué emocionante. Pero el gato tenía y estaba harta. La señorita Marple dejó de tejer, notando la frecuencia con la que la mano derecha copia lo que escribe la izquierda, y qué fácil resulta estar seguro de que es la persona equivocada simplemente porque todos están de acuerdo en que uno debería serlo. Cuando el inspector Kretek se fue con su prisionera, segura de sí misma, la señorita Marple se sintió atraída nuevamente hacia Rosmer, bajo el pretexto perfectamente razonable de recuperando sus gafas de lectura olvidadas. La Ezra Blythe, agradecida por su simpatía a la compañía, tras tal trastorno, dio la bienvenida a su regreso y se mostró sorprendentemente comunicativa
sobre las peculiaridades recientes de la casa. La biblioteca, ahora sellada con documentos oficiales, la cinta, sin embargo, reveló sus secretos a una atenta observación a través de la puerta de cristal. La mirada penetrante de la señorita Marple me concentré inmediatamente en la agenda, aún abierta por esa ominosa entrada de medianoche. Algo sobre ella, letra, la inquietaba, no su contenido, que le había parecido tan dramáticamente apropiado, sino su ejecución. A la luz de la tarde, que entraba por los altos ventanales, se apreciaban sutiles diferencias. Se hizo evidente que había sido oscurecido por la luz de las velas y la conmoción. «Señora Blythe», preguntó amablemente la señorita Marple. Noté que la señora Ashworth estaba en era muy particular en su correspondencia. ¿Tenía materiales de escritura preferidos? El rostro del ama de llaves se iluminó ante este tema doméstico tan seguro. Sí, señorita Madame, era muy específica, con su pluma estilográfica, una preciosa pieza de plata que trajo de su hijo. Siempre la usaban tinta violeta. ¿Ves? Dijo que le recordaba los árboles jacaranda. No, tocó tinta azul común. Lo llamó pergamino de comerciante. Esta revelación impactó a la señorita Marple profundamente significativa. La entrada de la agenda estaba escrita con tinta inconfundiblemente. Azul, no violeta. Y más cerca a él, examen reveló variaciones sutiles en la formación de las letras que sugerían una escritura completamente diferente. Alguien lo suficientemente familiarizado con los escritos de la señora Ashworth como para aproximarse a ellos bajo un escrutinio casual, pero no lo suficientemente íntimo como para evitar pequeñas traiciones de presión y ángulo. Cuando la S.R.A. Bell amablemente recuperó el gafas de lectura del salón de mañana. La señorita Marple notó una hoja de papel secante debajo de la cita en libro, cuya superficie refleja la espectral imagen especular de la correspondencia al trasluz. La escritura, invertida, reveló fragmentos tentadores. No se puede permitir que la memoria de los niños se harán. Y tu silencio ha sido comprado por mucho tiempo. Lo más significativo. Unó la línea, decía claramente en Diana. Lo sabe todo. Ahora, la referencia a Diana envió a la señorita los pensamientos de Marple. Se dirigieron inmediatamente a la señorita Diana Forrester, cuyo sereno profesionalismo parecía extrañamente fuera de lugar. El lugar entre los invitados sorprendidos. La señora Blythe confirmó que la señora Ashworth había estado recibiendo correspondencia regular de Londres, particularmente de una empresa cuyo nombre recordaba, porque parecía tan moderno para el negocio de una dama. Investigaciones forestales, consultas privadas manejadas con discreción, en una breve visita a la oficina de correos, aparentemente para comprar sellos, confirmó las crecientes sospechas de la señorita Marple. La señora Tibet, todavía enrojecida por las revelaciones de la mañana, discutió con entusiasmo el asunto. Aumento de la actividad postal en Rosemary. La señorita Diana Forrester había visitado la semana anterior. Su equipaje llevaba la misma dirección de Londres que la correspondencia habitual de la señora Ashworth. La imagen que emergía era mucho más compleja de lo que sugería la ingeniosa solución del inspector Credit. La señora Ashworth había y o regresó a Little Wycombe. Como un vengador solitario que arrastra agravios de hace 30 años, había regresado como cliente de investigadores profesionales, armada con evidencia reunida metódicamente durante meses de cuidadosa investigación. La señorita Diana Forrester no era una londinense casual, o nocido, sino un detective privado, y las revelaciones prometidas de la noche habían sido planeadas con la precisión de un procedimiento legal. Sign embargo. Alguien entre los invitados cuidadosamente seleccionados había anticipado esta estrategia y se movió a prevenirlo
con un cálculo mortal. El asesino no solo había asesinado a la señora Ashworth, sino que había intentado transformar una investigación profesional sobre la aparición de una obsesión personal, con una agenda de citas falsificada, incluida en entrada, que sugería una determinación desequilibrada, en lugar de una justicia metódica. La señorita Marple reflexionó sobre la precisión teatral de la escena del crimen, el cuerpo cuidadosamente dispuesto, la abrecartas colocado estratégicamente, la ventana abierta con su pestillo seguro. Estos detalles no hablaban de pánico ni desesperación, sino de alguien que entendía la psicología de la detección lo suficientemente bien como para desviarlo. La ceniza perfumada del cigarrillo en el alféizar de la ventana, Qui ahora reconoció que coincidía con el distintivo tabaco teñido de violeta de la señorita Forores. Sugirió el privado. El investigador había sido posicionado para observar o participar en cualquier confrontación que se hubiera planeado. La cuestión ya no era simplemente quién había matado a la señora Ashworth, sino quién, entre los invitados, poseía tanto la intimidad, el conocimiento necesario para falsificar su escritura y la inteligencia calculadora para orquestar tal un engaño elaborado. Alguien que había estado lo suficientemente cerca como para estudiar sus hábitos y correspondencia, pero que estaba posicionado para evitar sospechas inmediatas cuando la evidencia, cuidadosamente construida, apuntaba a otra parte. La señorita Marple se ajustó las gafas pensativamente. En su experiencia, los criminales más peligrosos eran a menudo aquellos que comprendían la inocencia lo suficientemente bien como para fingir serlo de manera convincente. Necesitaría tener una conversación muy cuidadosa con la señorita Diana Forrester, suponiendo, por supuesto, que la joven aún estaba viva para tenerlo. El descubrimiento de la discrepancia en la tinta resultó ser el hilo conductor que, cuando tiró con cuidado y comenzó a desentrañar todo el engaño que rodeaba el asesinato de la señora Ashworth, la señorita Marple, armada con la revelación de la señora Blythe sobre la preferencia por la tinta violeta, se encontró viendo la noche anterior eventos desde una perspectiva completamente diferente. La entrada en la agenda, por lo que dramáticamente apropiada en su ritmo de medianoche, se reveló como la obra de alguien familiarizado con la señora Ashworth, hábitos, pero no íntima con sus preferencias personales. Las revelaciones posteriores de la señora Bitter resultó esclarecedor en formas que se extendieron mucho más allá de los detalles domésticos. La señora Ashworth había estado recibiendo correspondencia regular desde Londres, específicamente de una empresa cuyo moderno el nombre había llamado la atención del ama de llaves. Investigaciones forestales, pesquisaos, privados, manejadas con discreción. La conexión con la señorita Diana Forrester se hizo inconfundible cuando la señora Bell mencionó que la joven había visitado a Rosemere la semana anterior. Su equipaje tenía la misma dirección de Londres que los corresponsales habituales. Cuando la señorita Marp organizó una reunión tranquila con la señorita Forrester en el Crown and Heart, la joven Anne, la compostura profesional, finalmente mostró grietas bajo un interrogatorio suave pero persistente. La revelación de que ella era en realidad una investigadora privada contratada por la señora Ashworth transformó todo el anhel aspecto del caso. No se trataba del regreso de un exilio amargado que albergaba viejos agravios, sino de una investigación cuidadosamente orquestada y llevada a cabo con rigor profesional durante meses de indagación meticulosa. Señorita, el relato de Forors sobre los acontecimientos de esa noche resultó particularmente esclarecedor. La Sr. Anne Ashworth la había ubicado fuera de la ventana de la biblioteca como medida de precaución, entendiendo que su promesa en las revelaciones podrían provocar
una acción desesperada. El investigador había presenciado los momentos cruciales a través de la brecha en las cortinas. La señora Ashworth sirvió el coñac, pronunció una sola sílaba que podría haber sido un nombre, y luego la copa puntóse yendo y el inconfundible aroma de almendras amargas. Lo más significativo es que había observado a alguien entrando a la biblioteca después del colapso de la señora Ashworth. Reorganizando la escena con precisión teatral, antes llegaron los demás invitados. La evidencia faltante resultó tan reveladora como lo que quedaba. Un folio de cuero marrón marcado los huérfanos de 1898 a 1902 habían desaparecido de la caja fuerte de la biblioteca, junto con los de la señora Ashworth, su querida pluma estilográfica de plata. El folio contenía copias de certificados de adopción, alterados .r, registros financieros embellecidos y cheques girados a través de Hartwell y Smythe, cuenta de cliente que había sido redirigida a varias inversiones privadas. La naturaleza sistemática de la documentación no sugería una mala conducta individual, sino un fraude coordinado. Involucrando a varias familias prominentes. La liberación del Dr. Piton y Sulas, revelaciones posteriores, agregaron un contexto crucial al alcance de la conspiración. Sulas' preocupaciones médicas, 3 décadas antes, se habían extendido más allá de las simples irregularidades en la medicación, a patrones de muerte entre los residentes más vulnerables de los orfanatos, niños sin vínculos familiares, cuya desaparición sería ... En Mirror, una investigación mínima. Los intentos del médico de plantear inquietudes había encontrado con un muro de resistencia influyente, lo que sugería que la conspiración poseía tanto alcance como recursos. En las visitas posteriores de la señorita Marple a los sospechosos restantes revelaron una comunidad presa de un pánico apenas controlado. Los Hartwell mantuvieron su fachada de respetabilidad sorprendida, pero la precisión legal de Jeffrey Hartwell parecían diseñada más para ocultar que para revelar, mientras que la sonrisa perpetua de su esposa, Constance, había adquirido una cualidad frágil en que sugería una profunda tensión. De manera muy reveladora, la señorita Marple observó en el estudio meticulosamente ordenado de Hartwell una pluma estilográfica con banda plateada y una botella de tinta azul distintivamente, materiales que fácilmente podrían haberse usado para falsificar la entrada del libro de citas. Los Blackwood había refugiado en la recriminación mutua y el terror apenas disimulado. La SRAN, el análisis anterior de Blackwood sobre los niños inocentes y los viejos pecados, adquirió nuevo significado cuando se compara con el puesto anterior de su marido en el comité financiero de orfanato. Su estado de deterioro sugería una participación íntima en el abuso sistemático que había requerido la SRAN, el silencio de Ashworth y su posterior eliminación. El porte militar del coronel Weatherby.P permaneció intacto, pero su puntualidad habitual se había vuelto compulsiva, casi frenética, cuando se le presionó sobre la llamada telefónica de la señora Ashworth la noche anterior. Admitió que ella había amenazado con exponer irregularidades en la contabilidad de beneficencia, aunque sostuvo que éstas habían sido explicadas adecuadamente a la Junta en el tiempo. La señorita Marple notó el tenue contorno del boleto de un vendedor de pornografía en su bolsillo, lo que sugiere que el honor de hecho se había visto obligado a pedir prestado, lo que proporciona un motivo adicional para preservar el silencio de la conspiración. El patrón emergente fue uno de corrupción sistemática que había requerido la cooperación de múltiples ciudadanos prominentes durante varias décadas. Los Hartwell, como representantes legales, gestionó la documentación oficial y desvió las consultas. Los Blackwood habían observado las condiciones de primera mano a través de ISIS, conexiones comerciales, mientras mantenían un silencio cómplice. El coronel Weatherby había poseído la autoridad
para influir o suprimir las investigaciones a través de su puesto en el consejo. El Dr. Piton había sido posicionado como el chivo expiatorio. Obvio, sus legítimas preocupaciones médicas fueron distorsionadas como evidencia de culpa. La señora Ashworth regresa, armada con investigadores profesionales y pruebas cuidadosamente documentadas. Habían amenazado con exponer no solo la mala conducta individual, sino una red de complicidad que se extiende a través de las familias más respetadas de Little Wickham. El asesinato no representó pánico, sino la eliminación calculada de la amenaza principal a su seguridad colectiva. La señorita Marple reflexionó que la puesta en escena teatral de la escena del crimen ahora parecía menos una distracción, hay más bien un mensaje, una demostración del alcance y la sofisticación de la conspiración. El asesino poseía tanto un conocimiento íntimo de los hábitos de la señora Ashworth como el cálculo frío necesario para transformar una investigación profesional en la apariencia de una obsesión personal. Lo más importante es que habían comprendido la psicología de la detección lo suficientemente bien como para desviarla hacia lo más obvio, o sospechoso, eliminando al mismo tiempo la evidencia que pudiera revelar la verdad. La pregunta ya no era simplemente quién había asesinado a la señora Ashworth, pero qué miembro de esta red poseía los conocimientos legales necesarios para falsificar de documentos de manera convincente, el acceso necesario para estudiar sus hábitos personales y la inteligencia calculadora para orquestar un engaño tan elaborado. La respuesta, sospechaba la señorita Marple, estaba entre los sospechosos obvios, pero sí con alguien que entendía tanto la culpa como la inocencia lo suficientemente bien como para fingir ya, sea cuando las circunstancias lo requerían. A medida que se acercaba la noche y el pueblo se instalaba en su engañosamente pacífica rutinariamente, la señorita Marple se preparó para lo que presentía que sería el fin de la investigación en fase más crucial. Alguien entre los ciudadanos más respetados de Little Wickham era un asesino de una astucia extraordinaria, y sería necesario abordarlos con toda la cuidadosa estrategia que requiere un abordaje tan peligroso. La cantera exigió. La mañana trajo consigo un acontecimiento que transformó por completo el panorama del caso. La SRA en la oficina de correos Tibet se encontró distribuyendo una serie de sobres de color crema con el nombre de la señora Ashworth, elegante dirección de retorno, cada una conteniendo lo que solo podría describirse como una demanda cuidadosamente redactada de compensación financiera. Las cartas, redactadas con escrupulosa cortesía, pero inequívocamente amenazante, se refirió a viejas obligaciones ahora vencidas y sugirió que la verdad podría se les evitará la emisión pública a cambio de una restitución privada. A las reacciones de los destinatarios resultaron tan esclarecedoras como la propia correspondencia. El señor Blackwood rompió su sobre en abierto en las escaleras de la oficina de correos. Se puso visiblemente gris y metió el contenido apresuradamente en su bolsillo con un intontoa. Los despreocupados que no engañaban a nadie. La señora Constance Hartwell aceptó la suya can on mamulo brillanti y lo colocó sin abrir en su bolso, como quien dice, M. Anellar, un insecto problemático. El coronel Weather leyó el suyo con eficiencia militar, doblándolo con precisión, aunque se tratara de una correspondencia rutinaria. Su habitual control del reloj de bolsillo se volvió aún más compulsivo. El examen del matasellos por parte del inspector Creddick reveló que la carta en sincronización imposible, sellada en la oficina de clasificación de Ashford a las 6, dice a Manana, ciertamente no por una mujer
que había muerto la medianoche anterior. Alguien quería que el pueblo creyera que la señora Ashworth había sido una chantajista, transformándola de víctima a villana con una precisión calculada a la señorita Marple. Observó que la tinta violeta que la señora Ashworth usaba invariablemente había sido reemplazado por azul común, y la escritura, aunque superficialmente convincente, carecía del humor sutil que había caracterizado la correspondencia real de la fallecida. El descubrimiento de estas cartas coincidió con un ataque más directo a la propia investigación. La señorita Diana Forrester regresa esa noche. Rosemary fue descubierta por la señora Bell para recoger evidencia adicional de sus archivos ocultos a la mañana siguiente. En la biblioteca, inconsciente, junto a una silla, volcada en el doctor Petton, fue citado a pesar de las complicaciones de la mañana y le diagnosticaron cloroformo envenenamiento, administrado con precisión profesional suficiente para incapacitar, pero no matar, sugiriendo a alguien con conocimientos médicos que había calculado la dosis. Cuidadosamente, el relato de la señorita Forrester, cuando recuperó la conciencia, reveló la verdadera verdad del ataque. Propósito. Alguien había entrado en la biblioteca mientras ella trabajaba, acercándose por detrás con un paño empapado en cloroformo. Antes de perder el conocimiento, vislumbró una figura con ropa oscura y percibió el olor de un colonia cara que no pudo identificar de inmediato. Lo más significativo, su portafolio de Queroc contenía copias de la documentación del orfanato. Había desaparecido, junto con la pluma estilográfica de plata de la señora Ashworth, que había estado usando para anotar la evidencia. El descubrimiento posterior del bolígrafo por un muchacho del pueblo, arrojado al arroyo cerca de la propiedad de Harwell, proporcionó a la señorita Marple información crucial, confirmación de sus crecientes sospechas. Aunque limpiado, aún conservaba un ligero aroma a violetas, no de Mrs. Ashworth's Inc., sino de Miss Forrest.c, y garrillos distintivos. La ubicación de su disposición, tan cerca del lugar, legayas oficinas donde Jeffrey Harwell ejercía su profesión, parecían menos casuales que calculadas. La Sr. Anne Eleanor Petton, envalentonada por la liberación de su marido, y tal vez por la comprensión de que el silencio la había protegido nadie, buscó a la señorita Marble con información reveladora. Viven siempre lo anotaba todo. Ella confió, su energía nerviosa reemplazada por una determinación férrea. Incluso de niña, mantenía detalles registros de todo lo que observaba. Jeffrey solía bromear diciendo que ella sería mejor abogada que él. La forma en que documentaba cada conversación, cada transacción. Los propios Hartwell Wells habían comenzado para mostrar la tensión de mantener su fachada. La precisión legal de Jeffrey había desarrollado un tono defensivo, mientras que la sonrisa perpetua de su esposa, Constance, había adquirido una cualidad frágil que sugería una profunda ansiedad. A la señorita Marble notó que los puños, habitualmente inmaculados, de Jeffrey tenían una tenue tinta azul.m a henchas, y su estudio contenía tanto la pluma estilográfica con banda plateada como tinta azulán, que podría haber producido la correspondencia falsificada. Los Blackwood habían caído en la trampa abierta recriminación. Sus argumentos susurrados ahora se llevan a cabo en público con creciente desesperación. A las referencias de la señora Blackwood a niños inocentes y dinero ensangrentado pintaron una imagen más clara de una explotación sistemática que se extendía mucho más allá de las simples irregularidades financieras. El porte militar del coronel Weatherby permaneció intacto, pero su precisión en el momento oportuno se había vuelto obsesiva, y la señorita Marple observó
que el ticket de un comerciante de pornografía que previamente había visto en su bolsillo había desaparecido misteriosamente, medida que se acercaba la noche. La señorita Marple reflexionó que los acontecimientos del día habían revelado el creciente alcance de la conspiracy, un punto de desesperación. Las cartas de chantaje representaban un intento de reformular a la SR Ann Ashworth como un villano que merece ser eliminado. Si bien el ataque a la señorita Forrester demostró la capacidad del asesino en disposición a intensificar la violencia para proteger sus secretos, lo más significativo es la cuidadosa puesta en escena. De tanto las cartas como el ataque sugerían a alguien con un profundo conocimiento de los procedimientos legales y médicos en técnicas, y la psicología de la distracción. La disposición de la pluma estilográfica cerca del ala, propiedad de Hardwell, parecía menos una eliminación descuidada de evidencia y más un mensaje deliberado, una demostración de la confianza del asesino en su capacidad de manipular tanto la evidencia como la percepción. Alguien entre los ciudadanos más respetados de Little Wickham poseía no solo el motivo para preservar el orfanato conspiración, pero la experiencia profesional para orquestar un engaño tan sofisticado, mientras manteniendo una apariencia de respetabilidad sorprendida. La señorita Marple se acomodó en su velada ereutina, con la tranquila satisfacción de quien ha observado el momento crucial en el que la planificación cuidadosa comenzó a tomar forma. Velar sus propias debilidades. En su experiencia, lo más peligroso, los criminales a menudo poseen la inteligencia para construir engaños elaborados, pero rara vez la sabiduría para saber cuándo detenerse, añadiendo complicaciones innecesarias a sus mentiras cuidadosamente elaboradas. La manera en que la señorita Marple se acercaba a lo que ella llamaba en privado su prueba final requería la delicada precisión de un cirujano, combinada con la paciencia de un naturalista que observa presas peligrosas. Ella acordó reunirse con el señor Jeffrey Harwell bajo el pretexto perfectamente razonable de buscar asesoramiento legal sobre la SR Ann, el patrimonio de Ashworth, específicamente en relación con algunas irregularidades en la documentación que requerían de intervención profesional. Aceleración. La reunión tuvo lugar en su propia sala de estar, donde la luz del atardecer filtraba a través de las cortinas de encaje, y el ambiente doméstico familiar podría fomentar ese tipo de momento de descuido. Él la recuarió. Hardwell llegó justo a tiempo. Su formación legal era evidente en su puntualidad. Cortesía. Aunque la señorita Marple notó el leve temblor en sus manos cuando dejó el maletín y la forma en que sus ojos me movía constantemente para evaluar posibles salidas. Qué amable de su parte dedicarme tiempo. S.R. Harwell, comenzó la señorita Marple, acomodándose en su silla con su labor de punto. Me reconforta contar con la orientación legal adecuada en estas difíciles circunstancias. Me siento bastante desconcertado por ciertas inconsistencias en los papeles de la pobre Vivian. Sacó una carpeta que contenía lo que parecía ser correspondencia de la señora Ashworth, aunque observadores atentos podrían haber notado que los papeles eran colocadas para ocultar su contenido real. El análisis de escritura ha sido particularmente fascinante. El inspector Craddock mencionó cómo las técnicas modernas pueden detectar las falsificaciones más sutiles. Arriaciones de presión, la composición de la tinta, incluso el ángulo de los trazos Ann. Es notable lo que los expertos pueden determinar a partir de una sola frase. La serenidad profesional de Art Wiper permaneció intacto, pero la señorita Marple captó la tensión casi imperceptible
alrededor de sus ojos. Análisis de escritura a mano puede ser útil, aceptó con cuidado, aunque los tribunales exigen una corroboración sustancial antes de aceptar tal cosa en evidencia. De hecho, aunque entiendo que la señora Ashworth era bastante particular con sus materiales de escritura, siempre con esa distintiva tinta violeta, nunca azul común. Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente mientras continuaba. La señora Blythe mencionó que Vivian nunca usaría nada más. Dijo que le recordaba a los árboles de jacaranda en Salon. ¡Qué idea tan romántica! Metió la mano en su cesta de trabajo y sacó la pluma fuente de plata de la señora Ashworth, que acababa de ser devuelta tras ser puesta bajo custodia policial. Esta era su preciada posesión. Pensé que quizás podría examinarla profesionalmente. Parecía ver algo marcas inusuales cerca de la punta que podrían indicar manipulación. La reacción de Hartwell fue rápida y reveladora. Su mano se movió instintivamente, se dirigió hacia la pluma antes de detenerse bruscamente, y la señorita Marple observó cómo sus dedos se curvaban en el patrón de agarre exacto de alguien familiarizado con el peso y el equilibrio de los instrumentos. El reconocimiento fue inconfundible, aunque lo cubrió con interés profesional. Plumas estilográficas. Puede ser temperamental, dijo, con una voz cuidadosamente neutral. Flujo de tintalas irregularidades a menudo crean impresiones engañosas. La señorita Marple asintió pensativa. ¿Cómo es cierto? Aunque la señorita Forrester, una joven tan minuciosa, mencionó algo curioso sobre el nombramiento en la entrada del libro. La formación de ciertas letras sugería que alguien conocía la letra de la señora Ashworth lo suficientemente bien como Parad aproximaba a ello, pero carecía de los hábitos inconscientes que hacen que la escritura sea verdaderamente individual, como la de un actor, desempeñando un papel familiar, pero perdiendo los gestos sutiles que hacen que una actuación sea auténtica. El silencio se extendió entre ellos, llenado solo por el suave tic-tac del reloj de la repisa. La compostura de Hartwell comenzó mostrando grietas finas, una ligera humedad en las sienes, a pesar de la tarde fresca. La forma en que respirabais había vuelto cuidadosamente controlado en lugar de natural. Los documentos legales requieren. Prestó una atención precisa a esos detalles. Continuó la señorita Marple en tono conversacional. Imagino que alguien con amplia experiencia en la preparación de documentos podría desarrollar habilidades bastante sofisticadas en, digamos, análisis textual, el tipo de experiencia que podría resultar invaluable en diversas circunstancias. La máscara profesional de Hartwell se deslizó solo un momento, revelando algo frío y calculador debajo del exterior cortés en señorita Marple. No estoy completamente segura de lo que está sugiriendo, pero no estoy sugiriendo nada en absoluto, respondió Anne con suave firmeza. Simplemente observando cómo el conocimiento puede ser una carga tan grande. La señora Ashworth llevó el peso de la verdad durante 30 años, mientras que otros soportaron el peso del ocultamiento. Ambos pueden demostrar lo mismo, tan destructivo para la paz mental. Dejó a un lado su tejido y lo miró directamente, sus suaves ojos azules acero inesperado. La pregunta, señor Hartwell, es si la conciencia finalmente exige confesión, o si la autoconservación requiere medidas cada vez más desesperadas para mantener mentiras cuidadosamente construidas. Hartwell se levantó abruptamente, su legal entrenamiento de alerta con algo parecido al pánico. Creo que esta conversación ha trascendido el terreno asuntos importantes, señorita Marple. Quizás deberíamos continuar cuando tenga preguntas legales más específicas. Por la señorita Marple había visto lo que necesitaba. El momento en que el control calculado dio paso al miedo genuino. Cuando la competencia profesional
reveló su fundamento en el conocimiento culpable, mientras Hartwell recogía sus papeles con las manos, ya no del todo firmes. Reflexionó que los criminales más peligrosos a menudo poseen la inteligencia para construir engaños elaborados, pero rara vez la sabiduría para reconocer cuando sus actuaciones cuidadosamente elaboradas habían fracasado. En una mujer tranquila y observadora con su tejido, lo vio a través de la mirada. El salón de Rosemary había sido despojado de su teatral luz de vela, apareciendo casi austero en la pálida luz de la tarde que se filtraba a través de altos ventanales. El inspector Kretek había reunido a todos los grupos principales ante la silenciosa insistencia de la señorita Marple, aunque su expresión sugería un considerable escepticismo acerca de los métodos poco convencionales de la anciana, el doctor y la señora. Pian se sentaron juntos con una solidaridad recién descubierta, fruto de una dura experiencia compartida, mientras los Blackwood se acurrucaban en evidente angustia. El coronel Weatherby mantuvo su porte militar a pesar de la circunstancia, y la señorita Diana Forrester observó los procedimientos con profesionalismo. Jeffrey y Constant estaban muy ocupados. Y los cerca de la chimenea, él con cuidadosa compostura legal, ella con una sonrisa frágil que ya no era del todo, ocultó su creciente ansiedad. La señorita Marple se acomodó en su familiar sillón orejero, con sus agujas de tejer reanudando su suave ritmo, como comenzó, con su característica suavidad. A la dificultad con este caso ha sido que todos asumieron que la señora Ashworth regresó a Little Wickham como persona que buscaba venganza personal. En realidad, ella vino como cliente de investigadores profesionales, armados con evidencia reunida a través de meses de investigación metódica. Esta distinción transforma lo que parecía un chantaje emocional en algo mucho más peligroso, en exposición sistemática de una conspiración criminal documentada. Hizo una pausa para ajustar sus gafas. Su mirada suave recorre cada rostro con delicada precisión. El escándalo del orfanato de hace 30 ecos requirayo, la cooperación de múltiples profesionales, autoridad médica para explicar muertes sospechosas, experiencia legal para gestionar documentación fraudulenta, posición social para desviar las investigaciones y el acceso financiero para redirigir fondos caritativos. No se trató de una mala conducta individual, sino de una explotación coordinada de los más necesitados a miembros vulnerables de nuestra comunidad. El doctor Petton se movió incómodamente mientras que los sollozos silenciosos de la señora Blackwood proporcionaban un contrapunto a las palabras mesuradas de la señorita Marple. El testimonio de la señora Ashworth no solo amenazó las reputaciones individuales, sino toda la red de complicidad que había protegió esta conspiración durante 3 décadas. Su asesinato no fue obra de un individuo desesperado, sino de un planificado eliminación de la principal amenaza a la seguridad colectiva. Las agujas de la señorita Marple tintinearon suavemente. Mientras continuaba en el asesino, poseía un conocimiento íntimo de los hábitos de la señora Ashworth, experiencia profesional en falsificación de documentos y inteligencia fría necesaria para transformar una investigación profesional en la apariencia de una obsesión personal. Considere la entrada del libro de citas. La verdad saldrá a la luz a medianoche, escrita en tinta azul en lugar del invariable violeta de la señora Ashworth, por alguien lo suficientemente familiarizado con su escritura como para aproximarse a él bajo un escrutinio casual. Poirot no intimó lo suficiente como para evitar sutiles traiciones de presión y ángulo. La compostura profesional de Jeffrey Hartwell.p permaneció intacto, aunque la señorita Marple observó la leve humedad en sus sienes y la forma en que su respiración se había
cuidadosamente controlados. La señora Blythe confirmó que la señora Ashworth nunca usó tinta azul común, llamándola pergamino de comerciante. Era muy particular con su tinta violeta. Dijo que le recordó a los árboles de jacaranda del salón. La entrada falsificada también reveló otros detalles reveladores. Los puntos sobre los ojos, colocados con precisión mecánica en lugar de la señora Ashworth. Hábito característico de colocarlos como pequeñas estrellas. Justo a la derecha metió la mano en su cesta de trabajo y sacó una hoja de papel secante. El papel secante de la biblioteca tenía la imagen fantasmal de la correspondencia final real de la señora Ashworth, incluida la línea reveladora: Andiana sabe todo. Ahora, esta no era la frase de un chantajista, sino de una mujer que esperaba profesionalismo. C. Corroboración de su testimonio. La señorita Forrester habló por primera vez. Su voz era firme y profesional. La señora Ashworth me colocó fuera de la ventana de la biblioteca como medida de precaución. Un testigo. Observé a alguien entrar después de su colapso, reorganizando la escena con precisión teatral. La cuerpo posicionado dramáticamente, la ventana abierta para sugerir una intrusión exterior. La agenda se abrió con esa entrada falsificada. La persona vestía ropa oscura y se movía con la seguridad de alguien. Estaba muy familiarizado con la distribución de la casa. La señorita Marble asintió con aprobación. En los acontecimientos posteriores revelaron la creciente desesperación del asesino. Las cartas de chantaje enviadas de forma imposible. Después de la muerte de la señora Ashworth, se intentó transformarla de víctima a villano. El ataque a la señorita Forrester se administró con precisión calculada. La dosis de cloroformo demostró tanto el conocimiento médico como la voluntad de intensificar la violencia. En los casos iniciales, la distracción resultó insuficiente. Dejó a un lado su tejido y miró directamente a Jeffrey Hartwell. El asesino requirió experiencia legal para falsificar documentos, familiaridad íntima y convincente con la señora Ashworth. O correspondencia a través de la representación profesional y la autoridad para orquestar tal sofisticación engaño, manteniendo una apariencia de respetabilidad conmocionada. Lo más revelador es que poseían a la S.R.A.N., la preciada pluma, fuente de plata de Ashworth. Duró lo suficiente como para estudiar su peso y equilibrio, pero se deshizo de ella sin cuidado acerca de su propiedad cuando se convirtió en evidencia incriminatoria. La máscara de Hartwell, a cortesía profesional, finalmente empezó a resquebrajarse. Señorita Marble, estos son serios ... acusaciones que requieren pruebas sustanciales. La prueba, señor Hartwell, reside en la acumulación de detalles que individualmente podrían parecer insignificantes, pero que colectivamente forman un todo inquebrantable. Sea Dina, las manchas de tinta azul en tus puños, la mañana después del asesinato, tu posesión de la pluma estilográfica con banda plateada y tinta azul que produjo la correspondencia falsificada, su íntimo conocimiento de los hábitos de la señora Ashworth a través de su representación legal de la Junta del Orfanato, su acceso a la biblioteca de Rosemere y su familiaridad con la distribución de las casas, gracias a numerosas visitas profesionales. El inspector Craddock se adelantó con Serena. Jeffrey Hartwell, soy ... AR, restándolo por el asesinato de la señora Vivian Ashworth y el intento de asesinato de la señorita Diana Forrester. Cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, la fachada cuidadosamente mantenida de Hartwell finalmente se derrumbó por completo. Velando el frío cálculo que se esconde tras 30 años de respetable engaño. Ella lo habría destruido todo, dijo con amarga precisión. Familias, reputaciones, toda la estructura
de esta comunidad. Algunos secretos merecen ser preservados a cualquier precio. La señorita Marble cruzó las manos sobre su tejido, reflexionando que, en su larga experiencia, los criminales más peligrosos a menudo eran aquellos que se convencían a sí mismos de que su crimen tenía un propósito superior al de la mera autoconservación. And Jeffrey Hartwell había asesinado no por pánico o desesperación, sino por la convicción calculada de que su red de complicidad merecía protección más de lo que la señora Ashworth merecía justicia. En la sala de estar quedó en silencio, excepto por el llanto silencioso de Constance Hartwell y el tic-tac mesurado de la repisa de la chimenea. Loge. La verdad, como había prometido la señora Ashworth, finalmente había salido a la luz, aunque a un precio que cambiaría para siempre el aparentemente tranquilo pueblo de Little Wickham. Las semanas siguientes, el arresto de Jeffrey Hartwell trajo consigo revelaciones que transformaron la comprensión de Little Wickham sobre su propia historia, con una exhaustividad devastadora. La investigación de la señorita Diana Forders, ahora liberado de la interferencia violenta, reveló el verdadero alcance de la conspiración del orfanato a través de una documentación meticulosa en evidencia que abarca casi una década de explotación sistemática. Los registros financieros pintaron un panorama de una crueldad impresionante. Las donaciones caritativas destinadas al cuidado de los niños habían sido sistemáticamente desviados a través de facturas fraudulentas y contratos inflados con los abogados de Hartwell. Experiencia asegurando que cada transacción pareciera legítima bajo un escrutinio riguroso. The Blackwoods Construction, la empresa, había presentado facturas por reparaciones que nunca se completaron, mientras que el comité de supervisión del coronel Weathervela posición otorgaba la autoridad para aprobar gastos sin una revisión significativa. Más horrorosos aún fueron los registros de adopción que revelaron que niños sanos de familias conectadas fueron colocados rápidamente con hogares amorosos, mientras que aquellos que no tenían defensores simplemente desaparecieron de la documentación oficial. El regreso de la señora Ashworth de Salon no había sido motivado por una venganza personal, pero por el dolor maternal. Su sobrino pequeño, huérfano por la fiebre y colocado en los cuidados de la institución, habían desaparecido de todos los registros. A los pocos meses de su partida, en 30 años de culpa por haberlo abandonado, habían impulsado su metódica investigación. Se llevó a cabo por vías profesionales, con documentación que pudiera resistir el escrutinio legal. La confesión de Hartwell, pronunciado con característica precisión legal, reveló la planificación calculada del asesinato, reconociendo a la SRAN el verdadero propósito de Ashworth. Tras su solicitud de investigación genealógica, Nellen había pasado semanas estudiando sus hábitos, mientras mantenía una cooperación útil. El ácido Prasek se había colocado en su suministro privado de coñac durante una visita temprana, con el horario de medianoche calculado para un máximo impacto teatral, mientras aseguraba múltiples testigos para las coartadas. Los otros conspiradores se enfrentaron sus cálculos con diversa dignidad. El corazón de Constance se derrumbó por completo. Su frágil sonrisa finalmente se hizo añicos, reemplazada por el dolor y la vergüenza que envejecieron a sus 20 años en una tarde. Los Blackwood, aliviados de la aplastante la sospecha, encontró una frágil paz en la confesión mutua. La señora Blackwood habló abiertamente en negligencia sistemática y mala gestión financiera, de niños vulnerables tratados como mercancías, su existencia borrado mediante registros falsificados. El coronel Weatherb, despojado de su porte militar y cuidadosamente mantenido en fachada, confesó haber suprimido investigaciones bajo presión de hombres importantes, describiendo cómo pequeños compromisos había escalado a encubrimientos descarados. Su boleto de casa de empeños
se supo, había sido por una medalla de honor, canjeada por fondos para saldar deudas que amenazaban con exponerse años antes. El doctor y la señora Ampiten se encontró en situaciones curiosas. El médico, reivindicado de asesinato, pero agobiado por los fracasos del pasado, su renuencia a hablar con más fuerza contra las condiciones del orfanato. Luchó con la conciencia comprometida. Nena reveló sospechas arraigadas y la silenciosa agonía de vivir con la carga moral de su esposo. Sin embargo, su relación compartida a la dura prueba forjó un vínculo nuevo y más honesto, basado en la verdad en lugar de la conveniencia. Silencios, el propio pueblo luchó por asimilar las revelaciones que transformaron la vida local, la comprensión de la historia. Las familias que habían donado generosamente descubren que su organización benéfica había financiado lujos privados en lugar del cuidado de los niños. El jardín conmemorativo dedicado a los niños llamados a casa demasiado pronto adquirieron implicaciones siniestras cuando se los vio por negligencia sistemática más que por tragedia natural. La señorita Forrester se fue tan silenciosamente como pudo. Había llegado, dejando atrás evidencia meticulosamente organizada que aseguraba la seguridad de Hartwell. Condena y exposición completa del escándalo. La casa de té de medianoche, para siempre asociado con el surgimiento de verdades violentas. Finalmente fue vendido a una familia de fuera del condado, ansiosa para nuevos comienzos. La señorita Marple, observando el lento y doloroso proceso de curación, reflexionó sobre la naturaleza perdurable de la locura humana y el poder redentor de la verdad. Conoció cómo las comunidades, al igual que los individuos, podían volverse complacientes, permitiendo que pequeños compromisos se deterioraran en graves injusticias. Los secretos más peligrosos eran a menudo los protegidos por el silencio colectivo, donde el miedo a la exposición superó los imperativos morales de hablar. Como el otoño se hizo más profundo el invierno, y las primeras heladas cubrieron el pueblo, la verde señorita Marplis encontró tejiendo junto al fuego y surgiendo nuevos patrones de sus manos experimentadas. Las puntadas, intrincadas y entrelazadas, reflejaban redes complejas de relaciones humanas, motivos ocultos, hay verdades reveladas. Reflexionó sobre la señora Lashworth, quien había regresado para confrontar su pasado, pagando el precio máximo por su valentía, y Jeffrey Hart, cuyo una vida cuidadosamente construida se desmoronó, porque creía que algunos secretos merecían ser preservados a cualquier precio. En los salones donde antes los susurros transmitían chismes, las conversaciones ahora se convertían en sobrias reflexiones sobre oscuras corrientes subterráneas fluyendo bajo una existencia aparentemente pacífica. La verdad, como la lluvia, había encontrado cada resquicio en pintura vieja, y aunque el pueblo sanaría, llevaría para siempre el conocimiento de que la respetabilidad podía enmascararlos. Crímenes más terribles se cometieron cuando los que tenían autoridad prefirieron el silencio en lugar de la justicia en el mundo. Reflexionó la señorita Marple. Estaba lleno de esos patrones, y su trabajo era simplemente observarlos, reconociéndolos en hilos sutiles que conectan eventos aparentemente dispersos, entendiendo que incluso en los pueblos más acogedores, los misterios más mortíferos a menudo se ocultan a simple vista. La nieve llegó temprano a Leta Wigham ese invierno, cubriendo el pueblo con un blanco prístino que parecía ofrecer absolución a la oscuridad recientemente expuesto. El juicio de Jeffrey Hartwell concluyó con justicia rápida. Una condena que conlleva una sentencia que le garantizaría que nunca más ejercería la autoridad legal que tenía hasta entonces. Abusado catastróficamente. La evidencia presentada por la señorita Diana Forrester, combinado con las observaciones silenciosas
pero devastadoras de la señorita Marple. No dejó lugar a dudas en por duda razonable sobre su culpabilidad o la naturaleza sistemática de sus crímenes. Los otros conspiradores se enfrentaron consecuencias que reflejaban tanto la justicia como la misericordia. Los Blackwood, habiendo cooperó plenamente con las autoridades y demostró un arrepentimiento genuino, recibió multas sustanciales y ostracismo social, pero evitaron la cárcel. Su negocio de construcción fracasó cuando los clientes les retiraron el apoyo. Sin embargo, permaneció en Little Wickham, viviendo más humildemente, mientras que la señora Blackwood emergió como una defensora inesperada de los vulnerables. N. Iñozan, el coronel Weather, perdió su pensión militar y su puesto en el consejo, abandonando el pueblo en silenciosa desgracia. Incapaz de enfrentarse a la comunidad a la que una vez afirmó servir con honor, en el doctor y la señora Pemberton se encontraron en la curiosa posición de la reivindicación, a la sombra de la moral. Complejidad. Aunque absuelto de asesinato, el médico enfrentó censura profesional por su pasado. No se desafiaron las prácticas de los orfanatos con más fuerza. Sign embargo. Su terrible experiencia compartida forjó una relación más profunda y profunda. Matrimonio honesto, y comenzaron a trabajar en silencio para apoyar organizaciones benéficas locales, una forma de penitencia que hablaba más fuerte que cualquier confesión pública. El corazón de Constant nunca se recuperó de la revelación de la verdadera naturaleza de su marido, en su frágil sonrisa social, mantenida a través de décadas de ceguera voluntaria, quedó irreparablemente dañada, dejándola aislada y dependiente de sus familiares, quienes lucharon por reconciliar a la mujer con la que vivían. Creyeron saber la realidad de su complicidad a través del silencio. El desarrollo más notable se produjo a través de la investigación continua de la señorita Forrest, que había descubierto un sendero que cruza el Atlántico. El sobrino de la señora Ashworth, Arthur, el bebé cuya desaparición había impulsado su búsqueda de la verdad durante 30 años, no había perecido, como lo demuestran los registros falsificados. Indicado en cambio, lo habían colocado discretamente con un empleado del ferrocarril y su esposa, que había migrado a Nueva Escocia en 1902. Ahora, un respetado carpintero de barco con un como, era de su propia familia. Recientemente había escrito a organizaciones benéficas de Londres, pidiendo información sobre los familiares que había dejado atrás. A la carta de la señorita Forrest, entregada en un grueso papel de color crema, con su característica precisión profesional, traía noticias que transformó el dolor en algo parecido a la paz. La señorita Marble recibió esta inteligencia mientras estaba sentada junto al fuego. Las agujas de tejer tintineaban suavemente mientras absorbía la profunda justicia de él. Sacrificio de la señora Ashworth no había sido en vano. Su valentía no solo expuso la corrupción sistemática, pero finalmente reunió a una familia separada por conspiración criminal. La ironía no pasó desapercibida para la señorita Marble. La verdad, perseguida a tan terribles. Seustow había dado este regalo inesperado de esperanza viva. Rosemere mismo se mantuvo vacío durante los meses de invierno, demasiado contaminado por la tragedia para ser habitado cómodamente. Finalmente, una joven pareja de fuera del condado, que desconocía su oscura historia, compró la mansión con planes de convertirla en una galería de arte moderno. Su inocente entusiasmo poco a poco comenzó a borrar las sombras persistentes, aunque los aldeanos mayores todavía hablaban de él. Lugar donde Vivian Ashworth murió en tono silencioso y respetuoso. El pueblo también se transformó de maneras más sutiles. Los chismes, aunque todavía prevalecen, trajo consigo nuevos matices de cautela y responsabilidad. El jardín conmemorativo dedicado a niños olvidados recibieron cuidados esmerados
con gotas de nieve apareciendo temprano entre las piedras, como pequeñas campanillas blancas, sintiendo en reconocimiento del sufrimiento finalmente reconocido. En la coronilla y el corazón, conversaciones había cambiado de tono y volumen. Los hombres hablaban más bajo. Las mujeres hacían preguntas con la gentileza de quienes comprendieron que la curiosidad podía herir con la misma fuerza que la bondad. Podía curar, señora Tibet, continuó al mando del mostrador de correos, pero había empezado a reservar paquetes de centavos para los niños cuyos abrigos eran delgadas, y nadie encontró necesario comentar esta silenciosa caridad. Señorita Marple, observando el lento y doloroso proceso de curación, reflexionó sobre los patrones tanto humanos como divinos. Los criminales más peligrosos eran a menudo aquellos que involvían sus crímenes en respetabilidad, utilizando posiciones de confianza para explotar a los vulnerables mientras mantenían fachadas de propiedad. Sin embargo, la verdad poseía su propio poder implacable que emergía cuando menos se espera que destruya mentiras cuidadosamente, construidas con una completitud devastadora a medida que se acercaba la primavera y la nieve comenzaba a retirarse. Missy Marble continuó su tejiendo junto al fuego, nuevos patrones que surgen de manos experimentadas, cada puntada construida sobre la anterior, errores volviéndose visible solo en retrospectiva. Las correcciones requieren paciencia y una cuidadosa atención a los detalles en la naturaleza humana. Reflexionó, proporcionaría trabajo inagotable, tanto para mentes reflexivas como para corazones necios. Eso también era una especie de suficiencia, el conocimiento de que, en un mundo donde el mal pudiera florecer en entornos respetables, siempre habría ser necesario para aquellos dispuestos a observar cuidadosamente, pensar con claridad y decir la verdad cuando el silencio se convierte en complicidad en la casa de té de medianoche. Efectivamente, había cumplido su propósito, aunque no como la señora Ashworth había pretendido. La verdad había salido por fin a la luz, trayendo justicia para los olvidados y esperanza para los vivos, demostrando una vez más que incluso los secretos más letales no podrían sobrevivir mucho tiempo al paciente, el escrutinio de quienes se negaron a apartar la mirada. La primavera regresó a Little Wickham con la gracia tentativa de una comunidad que aprende a confiar de nuevo. Los narcisos surgieron a lo largo de los caminos con una determinación inusual. Sus rostros brillantes parecían asentir con aprobación ante el pueblo. Progreso lento pero constante hacia la curación. La señorita Marble, observando esta temporada la transformación desde la ventana de su cabaña, mientras sus agujas de tejer mantenían su suave ritmo, se reflejaba en formas curiosas en que la verdad, por dolorosa que fuera su aparición, al final resultó más nutrir el espíritu humano. Es más que las mentiras más cómodas. Los hilos finales, la última visita del inspector Creighton, trajo resolución a los misterios restantes que habían perturbado su mente metódica en las cartas de chantaje, enviadas imposiblemente después de la muerte de la señora Ashworth. De hecho, habían ido el último acto de lealtad equivocada de Constance Hartwell. La señora Tibet, la discreción finalmente vencida por el peso de la verdad, revelada al ver a Constance partir en el coche de su marido. Motocicleta al amanecer, con polvos en los guantes, para ocultar las reveladoras manchas de tinta. Viaje hasta la oficina de clasificación de Ashford, y de regreso se había completado con la precisión mecánica de alguien. Siga yendo instrucciones sin permitirse considerar sus implicaciones. Lo ha confesado todo al reverendo Matthews, informó la señorita Marble al inspector con amabilidad. Creo que encuentra un poco de paz al finalmente hablar con la verdad, aunque cargará con el peso de sus decisiones durante los años que sean necesarios. Permanecer con ella. La ceniza de cigarrillo
con aroma a violeta en el alféizar de la ventana de la biblioteca, que inicialmente había sugerido intriga exótica, resultó pertenecer a la vigilia profesional de la señorita Forors. Ella, investigadora privada, se había posicionado como testigo de la señora Ashworth, fumando para calmar sus nervios, mientras observando a través del hueco de las cortinas. Su testimonio había proporcionado la evidencia crucial que transformó lo que podría haber sido descartado como una tragedia doméstica. Ante la exposición de la sistemática conspiración criminal, Widows transformados, los Blackwood sorprendieron a todos, incluidos ellos mismos, al permanecer en Little Wickham, a pesar de sus diferencias sociales. Punto de desgracia. Su negocio de construcción había fracasado, pero la señora Blackwood descubrió una llamada inesperada al cuidado de niños vulnerables. Su energía nerviosa, una vez canalizado a través de chismes susurrados y ascenso social, ahora servía a la escuela local y a los orfanatos con silencio de dedicación. Su marido, despojado de su antigua fanfarronería, encontró dignidad en la honestidad trabajo que no requería engaño ni compromiso moral. El doctor y la señora Pitten habían resistido el tormenta de revelación con su matrimonio intacto, aunque cambiado para siempre. Ella, práctica médica, había disminuido, ya que algunos pacientes buscaban atención en otros lugares, pero los que permanecieron lo hicieron con plena conocimiento de sus luchas pasadas y su compromiso actual con la medicina ética. El y la Nina había emergido de su caparazón de la ansiedad nerviosa de convertirse en defensora del bienestar de los niños. Su experiencia personal con la complejidad moral, dando autenticidad a sus esfuerzos. El coronel Weatherf había abandonado el pueblo silenciosamente, su porte militar, finalmente quebrado por el peso de su honor comprometido. El boleto del corredor de pornografía por su medalla, intercambiado años antes para saldar deudas que amenazaban con exponerse, habían sido recuperadas por familiares que entendieron que algunos sacrificios demasiado profundos para el reconocimiento público, un monumento y un descubrimiento. El más un avance notable se produjo gracias a la continua investigación de la señorita Foror, que descubrió un rastro que conducía a través del océano Atlántico. Arthur Ashworth, el bebé cuya desaparición impulsó la búsqueda de 30 años de la señora Ashworth por la justicia, no había perecido, como indicaban los registros falsificados. En cambio, él había sido colocado discretamente con un empleado del ferrocarril y su esposa, quienes habían emigrado a Nueva Escocia en 1902, buscando una mejor oportunidades para su creciente familia. Cuando ahora Arthur Pitten, habiendo tomado el nombre de sus padres adoptivos, recibió el nombre cuidadosamente redactado de la señorita Forors. Su respuesta llegó rápidamente. Ahora era un respetado carpintero de barco. Una familia propia, viviendo una vida de trabajo honesto y sencilla. Satisfaccionan, aunque consideraciones prácticas le impidieron viajar a Inglaterra. Deseaba plantar un árbol en memoria de tía, que nunca lo había olvidado. La ceremonia tuvo lugar en un día soleado, una mañana en que la primavera parecía una promesa de que la renovación era realmente posible. Una pequeña reunión se reunió cerca del jardín conmemorativo, donde se plantó un joven cerval con serena dignidad. Sr. Blackwood trajo la pala con las manos firmes y decididas, en lugar de temblar de ansiedad. El doctor y la señora Pitten asistió sin fanfarrias. Su presencia hablaba de respeto más que de obligación. No se pronunciaron discursos. El árbol se enterró con la misma sencillez con la que se cumple una promesa. Renació. La mansión misma había sufrido la transformación más visible. Los nuevos propietarios, una joven pareja de Bath con sensibilidad artística y bendecidan el desconocimiento de la oscura historia de la propiedad,
había convertido a Rosemere en una luminosa galería especializada en arte contemporáneo. La habitación donde murió la señora Ashworth ahora exhibe paisajes de hijo. Su belleza tropical sirve como un monumento inesperado a sus años de exilio y posterior regreso a casa. La señorita Marple asistió a la Galerie IA.RE, sección de apertura, notando cómo la luz del sol de la tarde se filtraba a través de los tragaluces cortados en el viejo techo, desterrando las sombras que, una vez, ocultaron tantos secretos. Los estantes de la biblioteca, despojados de sus cargas más pesadas, ahora se conservan catálogos de exposiciones y libros de visitas llenos de comentarios apreciativos de los visitantes que encontré. La atmósfera, notablemente pacífica, cambios sistémicos, las implicaciones más amplias del escándalo del orfanato, se extendieron por la sociedad del condado como piedras arrojadas a la basura. Ua estancada. La investigación de la señorita Foros había revelado patrones similares en distritos vecinos, lo que llevó a reformas integrales en la supervisión de organizaciones benéficas y los procedimientos de adopción. En su reputación profesional, realzada por la minuciosidad de su trabajo en Little Wickham, aseguró que otros enterrados hacía tiempo los secretos serían examinados por autoridades finalmente dispuestas a mirar más allá de las fachadas respetables. El jardín conmemorativo, dedicado a los niños olvidados, recibió un cuidado esmerado por parte de voluntarios que comprendieron que el recuerdo era el primer paso para garantizar que tales tragedias nunca se repitieran. En las campanillas de invierno aparecieron temprano entre las piedras como pequeñas campanillas blancas que se balanceaban, reconocimiento del sufrimiento finalmente reconocido. Reflexiones de la señorita Marple, como el verano... S.E. profundizó, y el pueblo se acomodó en sus ritmos eternos de días de mercado y preparativos de cosecha. La señorita Marble encontró ella misma, contemplaba la curiosa naturaleza de la justicia. El asesinato de la señora Ashworth habíase resuelto. Su sobrino fue encontrado sano y salvo, la conspiración expuesta y las reformas implementado. Sin embargo, las preguntas más profundas permanecieron inalteradas. Como siempre, en su experiencia, ¿cómo permitieron las comunidades que el abuso sistemático floreciera bajo su propio control? Nerissa, que transformó a la gente común en participantes voluntarios en otros. Sufrimiento. ¿Por qué la apariencia de respetabilidad a menudo ocultaba la realidad de la corrupción? Las respuestas, sospechaba, no se encontraban en grandes teorías, sino en la acumulación de pequeñas decisiones, momentos en los que los individuos eligieron la conveniencia sobre la conciencia, el silencio sobre la verdad, lo personal en consuelo sobre coraje moral. La señora Ashworth había enfrentado un momento así 30 hace años y eligió el exilio. Su regreso había representado una segunda oportunidad había elegido de otra manera y, aunque le había costado la vida, en última instancia, había servido a la justicia de manera más completa que cualquier tribunal. 5. Edicto podría haber logrado. El patrón continuo. La señorita Marple se ajustó, se quitó las gafas y volvió a tejer, con las agujas haciendo clic en el ritmo familiar que la había acompañado. Hasta entonces, muchos de sus pensamientos más profundos, el patrón que emergía bajo sus dedos, era complejo pero ordenado, cada puntada construyendo sobre lo anterior para crear algo hermoso y funcional. La naturaleza humana, reflexionó, poseía potencial similar, capaz de gran oscuridad, pero redimible a través del coraje, la honestidad y el trabajo paciente. Aquellos que se negaron a aceptar que el mal debía triunfar simplemente porque vestía ropa respetable.
El mundo siempre necesitará gente así, reflexionó con tranquila satisfacción. A la señora Ashworth había sido una de ellas, pagando el precio máximo por su negativa a dejar que las injusticias durmientes continuaran. Ser molestado. La señorita Diana Forrester continuó esa labor en su capacidad profesional, asegurándose esa verdad. Poseía defensores incluso cuando sus campeones enfrentaban peligro mortal. Como se acercaba la noche y los sonidos familiares de la vida del pueblo entraban por su ventana abierta, la señorita Marple sonrió suavemente. La casa de té de medianoche, efectivamente, había cumplido su propósito, aunque no tan su anfitriona había pretendido. Originalmente, la verdad había salido a la luz por fin, trayendo justicia para los olvidados, esperanza para los vivos y el duro conocimiento de que ni siquiera los secretos más letales podrían sobrevivir por mucho tiempo al escrutinio paciente de quienes se negaron a apartar la mirada. El misterio de la señora Vivian Ashworth se resolvió, pero la vida seguiría presentando nuevos acertijos, nuevos secretos y nuevas oportunidades de observación. La señorita Marple, siempre serena y siempre perspicaz, estaría listo. Después de todo, en un mundo donde la naturaleza humana permaneciera maravillosamente terriblemente consistente, siempre habría trabajo para aquellos dispuestos a mirar, escuchar y comprender los patrones que conectaban acciones aparentemente inocentes con sus inevitables consecuencias. Las agujas de tejer tintineaban suavemente en el crepúsculo, tejiendo hilos de memoria, justicia y esperanza en algo que, con paciencia y cuidado, podría resultar lo suficientemente fuerte para perdurar.